Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de contactores. En realidad lo que primero necesitamos saber es para qué sirve un contactor. Un contactor sirve para poder conectar potencias importantes, o sea, motores importantes de gran potencia, no en forma directa, sino a través de un circuito de comando que permita accionar ese contactor y ese contactor eh, haga funcionar el motor con su correspondiente carga. Aquí en la parte superior, esta es la parte superior del contactor, donde ustedes van a ver los diferentes tornillos con que van ajustados las entradas de la alimentación. Se encuentran los contactos, es decir, entre 1 y 2 hay un contacto, entre 3 y 4 hay un contacto, entre 5 y 6 es un contacto y entre 13 y 14 hay un contacto. Entonces, este es el esquema de la parte de contactos, ¿sí? 1, 3 y 5, 2, 4 y 6 y la salida, y estos de aquí a la derecha son los contactos, digamos, auxiliares, que aquí en este caso, en este contactor, están como 13 y 14 y aquí en la gráfica están como 7 y 8, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esta parte superior corresponde, digamos, a esta forma de expresar los contactos en forma gráfica. Así que la parte superior contiene los contactos de fuerza, donde vamos a conectar el motor, por ejemplo, y donde vamos a conectar la parte del circuito que corresponde a contactos auxiliares, que después vamos a ver en detalle con un video. Esto que tenemos aquí es nuestra bobina. La bobina, esta es la bobina real. Acá dice que es una bobina de 24 volts y de 50 a 60 Hz. Estos son los contactos A1 y A2. Y en este caso la bobina se llama "-K". El nombre de la bobina se corresponde con el nombre del contactor. Si el contactor se llama "-K", la bobina se llama "-K". Y todos los contactos del contactor estarán asociados a la letra "-K". Entonces, ese es un ejemplo. Si se llamara K1, digamos el contactor, la bobina se llamaría K1 porque está identificando que esta bobina corresponde al contactor K1. O sea que esa es la idea de cómo se denota o cómo se llama a una bobina. Tiene dos contactos, A1 y A2, recuerden, A1 y A2. Y a veces viene con un contacto auxiliar que en este caso está acá atrás. Bien, ¿qué estamos viendo ahora? Esta es la parte inferior de un contactor. Digamos, si la miramos de arriba, vamos a ver esto. Vamos a ver un resorte y, digamos, la parte que corresponde al núcleo. Recordemos que el núcleo de la bobina está partido para poder sacar la bobina. Entonces, esto es la base que nosotros habitualmente tenemos en la mano y este es el resorte. Ahora, si lo vemos desde otro lugar, esta base es esta que está aquí y el núcleo, la parte inferior, es esta, ¿sí? Y de esta manera acopla el resorte. Aquí falta la parte superior que encerraría a la bobina, como vamos a ver más adelante. Aquí nosotros tenemos cómo está desarmado el contactor. Entonces, recordemos que esta es la parte inferior que vimos en la diapositiva anterior. Esta es la bobina, el resorte y la parte superior. Esta es la carcasa inferior. Y en esta parte, que es la parte superior, están los contactos que vimos. De tal manera que sería un esquema de cómo está armado el contactor.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Acá estamos viendo cómo funciona un contactor. Entonces, nosotros por un lado tenemos que la bobina del contactor, en este caso es de 230 volts o de 220 volts, estacionado por un interruptor. Y esto es el contactor en sí. Recordemos que nosotros tenemos aquí los contactos. Tenemos alimentado por línea 1, línea 2 y línea 3, y a la salida nosotros conectamos nuestro motor. Cuando se cierra esta llave, esta que nosotros tenemos aquí, se energiza la bobina. Al energizarse la bobina, este dispositivo viene para el lado izquierdo, por lo tanto todos los contactos se corren y el contactor se acciona. Entonces esto permite que el motor comience a girar. Esa es la manera por la cual funciona un contactor. Cuando yo desconecto esta llave, esto se retira, esto va hacia atrás y desconecta los contactos y el motor para. Esa es la manera con que se realiza la puesta en marcha del motor. ¿Cómo se elige un contactor? Bueno, un contactor se elige por el tipo de motor o de carga que nosotros vamos a tratar de hacer que funcione. Entonces, en función de la corriente de carga del motor, vamos a elegir el contactor. Entonces, o también lo podemos hacer por la potencia a comandar, por la corriente o por la potencia, por la tensión de entrada. ¿Qué quiero decir? En el caso que nosotros tengamos una alimentación de una bobina de 24 volts, tenemos que especificar la tensión de entrada de la bobina, del contactor. Porque si no, lo que vamos a hacer es, si compramos una de menor tensión y la conectamos a una de mayor tensión, ejemplo 24 volts y lo conectamos en 220, esto naturalmente se va a destruir. Y también, si vamos más fino, por el número de maniobras, es decir, la cantidad de apertura y cierre de los contactos. Ahora, ¿cómo se conecta un contactor? Bueno, un contactor se conecta con un circuito de comando y un circuito de potencia. En el circuito de comando, nosotros vamos a conectar el botón de parada y el botón de arranque. Y la bobina que nosotros hemos visto que tiene bornes de entrada A1 y bornes de salida A2. Y se conecta a la salida o al neutro. Aquí tenemos la línea y aquí tenemos el neutro. Esto aquí es un contacto auxiliar que está incorporado en la parte superior del contactor, como un contacto auxiliar. Estaría colocado acá arriba. De manera tal que cuando el contactor se acciona, este contacto también se acciona. Entonces, hay que dividir en dos partes la conexión de un contactor. El circuito de comando y el circuito de potencia. En el circuito de potencia nosotros vamos a conectar las líneas, línea 1, línea 2 y línea 3, que es una alimentación trifásica, y a la salida del contactor vamos a conectar nuestro motor trifásico. De manera tal que cuando la corriente venga por aquí y nosotros demos arranque con el pulsador de arranque, este punto se conectará, vendrá corriente a través de la bobina y el contactor se cerrará y el motor empezará a girar. Pero para que, digamos, el motor funcione en forma continua, una vez que yo largo esto, este contacto se va a cerrar solito porque está energizado el contactor y que corresponde este contacto al contactor KM. Entonces la corriente va a venir por acá, yo ya largué mi pulsador de arranque, va a venir por acá, va a venir por acá y va a venir por acá y por lo tanto el contactor va a seguir funcionando. Pero para explicar en forma más detenida y más gráfica cómo funciona un contactor, les hice un video que lo voy a poner en poder de ustedes para que lo puedan ver
es una simulación de cómo funciona un contactor. Bueno, nos estamos viendo y le voy a hacer entrega en forma inmediata del video.